de esta mesa de análisis. Consideramos que los economistas requerimos recuperar la voz pública que nuestro gremio tuvo años atrás, cuando sus análisis eran valorados por su rigor profesional y calidad académica, pero sobre todo por estar inspirados en el interés de servir a México. Con esa motivación, hoy llevamos a cabo esta mesa de análisis sobre el TECMEC y el Nearshoring. Hemos invitado a distinguidos empresarios y destacados economistas. El planteamiento central lo hará Samuel Podolsky, pero pues tenemos el gusto de que esté presente la maestra María del Carmen Corchado, que es dirigente de la Academia Politécnica de Economía, y también que nos acompañe pues un economista con una gran trayectoria, que es Ernesto Piedras Feria, que actualmente es consultor de telecomunicaciones y que tiene una vasta experiencia en este tipo de temas. Está Filiberto Cipriano, que es exdirector de la Escuela Superior de Economía y que pues es catedrático de la misma escuela y continúa en la vida académica. Nos acompaña también Javier Ábrego, que es el director de la Organización Nacional de Asesores, y contamos con la presencia de nuestro amigo José de Jesús Ramírez y de Rosa María Chávez. Quiero subrayar que Samuel Podolsky es un distinguido empresario. Es miembro del Consejo Consultivo de la FINSA y del Banco de Comercio Exterior. Preside Leader Hunters y su división Value Growers, empresa dedicada a la alta consultoría. Dirige la editorial del conocido portal El Seminario y de Voces de México. Es cofundador del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, que integran a las empresas extranjeras de calibre mundial. Fundó el Instituto Mexicano de Gobernabilidad Corporativa, participando en el diseño de la nueva ley sobre sociedades anónimas promotoras de inversión. Es fundador del primer Consejo de Competitividad en México. Como consultor e integrador de proyectos, colaboró en el estudio del desarrollo de la Ciudad de México, generando además el proyecto de Interlomas hace ya algunos años. Es licenciado en Contaduría Pública de la Universidad Nacional Autónoma de México, receptor del Fulbright Scholar con maestría en Wharton de la Universidad de Pensilvania y fundador presidente honorario del Club Wharton de la Ciudad de México. La verdad, pues un mexicano muy distinguido, un empresario conocedor de la problemática nacional y que sin duda nos permitirá tener una mayor visión sobre lo que representa el nearshoring en la actual coyuntura actual y tomando en cuenta el TECMEC. Así es que, Samuel, pues es un honor que nos acompañes y adelante, por favor. No, hombre, muchas gracias, muy honrado, un honor que me hayan invitado y de cada uno de ustedes que ha tenido también un rol y tiene un rol importante del sector, y sobre todo en el sector académico, el sector de influencia hacia la mente que requiere nuestro país, y lo que voy a compartir en verdad va a ser muy abierto, y espero que lo comprendan. Decidí hacer una presentación que arranca como si fuera muy escolar. Dirán ustedes, todo lo conozco, pero es la manera de entrar. A partir de ahí, paso y es muy rápida, entro al tema, si les parece. Tenemos nosotros la gran dificultad de saber qué es el... Todo el mundo me pregunta, ¿no? ¿Qué es nearshoring? Sobre todo los que no hablan inglés, y los que hablan inglés tampoco lo entienden. Porque quiere decir cerca de la costa. Shore es costa. No es playa, es costa realmente, lo que se puede decir.
Y esto es muy, muy importante. Y tiene dos ángulos. La visión del que los necesita, es una manera de describirlo, y o la visión del que quiere ofrecer. Son dos polos distintos. ¿Y por qué los toco de raíz? Les explico. En términos de planeación estratégica, los que nos necesitan han sido los que tienen cultura o tienen una gran necesidad por el mercado, son los que inician por su lado el venir. A la inversa, los que necesitan que ellos vengan, tampoco somos nosotros, sino es el comprador. En ninguna de las descripciones de nearshoring aparece México como el componente de la descripción de lo que es nearshoring. Fíjense qué interesante. No aparece que la costa donde deben establecerse en la descripción es la que trabaja para hacer que se crucen las piezas. Y desde ahí arranca el tema del reto al que nos tenemos también que enfrentar, que es una oportunidad maravillosa, pero que hay que analizarla. Y me pedía aquí mi querido Cuauhtémoc que en esta parte hay que crear y eso que intentaré hacer es crear entre nosotros nuevos territorios de trabajo, nuevos ángulos de visión, porque están muy áridos todavía y ahí sí hay mucho. Entonces, aquí pongo una que dice, y eso se refiere a la práctica de contratar servicios, productos, recursos de una empresa en un país cercano, en la misma región geográfica, en lugar de contratarlos de la misma empresa, etc. Y el otro nearshoring se refiere a la práctica de decidir y llevar a cabo el establecerse como empresa fabrilmente y o por servicios y demás en una zona para atender el mercado que les queda más cerca o aquel que les conviene y por lo cual hacen el movimiento. Y entonces en medio, ¿ven? Sí. Ahí falta, yo pondría la palabra México, porque nos toca a nosotros, para no hablar de teoría de que falta decir que en la descripción está. Seguimos. Gracias. Y un ejemplo, y aquí pongo los ejemplos, ¿no? Muy tonto, pero dije es muy escolar, pero es nada más para hacer gráfica, calienta un poco las reuniones de la gráfica y calienta el tema. Vimos el movimiento, está todo el mundo aquí, en el mapa completo, mas sin embargo nuestro enfoque ha sido el de recibir, no el de ir por. Y ha sido conectado radicalmente en relación a aquellas industrias que han puesto sus empresas, su sector en México, que ha crecido en forma tal que hace inminente su presencia para poder surtir hacia el norte. Así en simples palabras, eso es lo que ha sucedido. En otras palabras, el sector automotriz, el sector aeronáutico, el sector electrónico, están recibiendo porque hay presión de tener menores costos, tienen presión de estar cerca y tienen otras oportunidades. Pero esto lo aceleró este nearshoring que viene. Realmente la pandemia es la que abre esta puerta tan maravillosa hacia México. No es tanto el Tratado de Libre Comercio, sino son los costos en que incurría China para poder surtir su mercado y que orilló a que tomase decisiones tan delicadas como ello, porque el riesgo del costo de transporte es uno de los principales factores por el cual el nearshoring existe. Y es que fascinante. Entonces tomo otro tema, el riesgo de los costos de transporte es uno de los principales temas a nivel global que influyen en nearshoring. El riesgo. Lo que pasó con China, el impacto automotriz fue espectacular, ¿no? Yo creo que es el mejor ejemplo. Pero si lo analizamos en la electrónica de la automotriz, fue espectacular.
O sea, no solamente es el auto, sino ciertas industrias, claro. Y tuvo que ver con ese mismo problema. Y también el otro, que se descubrió profundamente de la pandemia, es el recurso humano. De ahí vamos. Al verse cerrado la oportunidad de tener fabrilmente a la gente trabajando por la pandemia, se paró la industria. Entonces, la mecanización del sector industrial forma parte del nuevo concepto fabril industrial como concepto mundial. Porque en realidad lo que sucedió, aunque todavía no es comprendido con la realidad, con la verdad, en sí el riesgo de que haya una cosa similar de desabasto es altísimo. Y hay sectores industriales que están arduamente trabajando en retirar a través de robóticamente la mano de obra hasta donde sea posible. Y eso es lo que está pasando. Y en ese montaje, vean qué fascinante, descubren que se juntan los tres riesgos. México es fantástico. Para el mercado que tienen que atender. Porque China ya está atendiendo allá. ¿Y aquí quién? Miren qué fascinante. Lo digo porque es abrir los ojos a la realidad, y como la reunión de hoy es retar, y de lo que he escuchado de todos nosotros y yo, traernos de una manera mucho más simple la esencia de donde creo que los terrenos para trabajar nosotros, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de reglamentación y trabajo, es donde tenemos que brillar. Lo veo ahí, pero vienen más. Ahí no hay duda. ¿Vamos bien? Gracias. Entonces, si ven estos mapas, pues este que está de este lado, México, pues si ven todos los demás continentes, ¿cuánta agua hay entre ellos y nosotros? No. Pero también tiene México algo maravilloso, porque hay que cruzar por México de los que están abajo para llegar arriba. Entonces ese regalo que nos dio las circunstancias es espectacular. ¿Dirías que la ubicación geográfica es una suerte de ventaja competitiva para nosotros? Es correcto. Es correcto, además de unido al convenio, o sea, al TIMEC, que es lo que estábamos comentando. Así es. O sea, si el TIMEC, estos 50 convenios, 50 y tantos convenios, o los 13 grandes pactos, ¿no?, que unen a los 50, no hubiesen estado firmados, estaríamos seguramente a 10 años luz. Pero ya fueron firmados y no habíamos iluminado las velas, no le habíamos puesto fuego. Y los que están prendiendo las velas son los que están descubriendo lo que hoy estamos comentando. Y nosotros seguimos con las velas apagadas. Punto. Es fantástico porque, en el buen sentido, porque una reunión como esta tiene mucha importancia si tenemos la capacidad de hacer lo que podamos. Y aquí, nomás toco dos temas adicionales de lo que se llama onshoring, ¿verdad?, y lo que se llama nearshoring, que es el nuestro, y el offshoring, que también es importante, ¿no? Y entonces aquí es simplemente el movimiento hacia dónde va. El offshoring lo hace, China está haciendo offshoring, se está yendo de la costa, así es, ¿verdad? Y el onshoring se está moviendo en su territorio, allí mismo se está moviendo. Y China es inmensamente grande y se está moviendo en su misma costa. Es fantástico, ¿eh? Entonces, el nearshoring tiene territorialmente tres alternativas: la propia del near, la propia del on y la propia del off. Y lo digo porque yo descubro que hay grandes oportunidades de offshoring de empresas mexicanas. Bimbo ya lo hizo. Definitivamente es un caso. Cemex lo intentó hacer y lo hizo muy bien, hasta donde sea. Nosotros lo llamamos como un proyecto internacional no
Su offshoring tiene que ver con tecnología, tiene que ver con mercado, tiene que ver con eficiencia, tiene que ver con todo lo que se ha dado, productividad, y además de riesgo, bajar el riesgo financiero radicalmente. Es muy, muy importante. Y el caso Cemex fue lo mismo, aprovechar su oportunidad. Si fue el caso Maseca, ahí hay un signo de pregunta, porque bien podía ser lo mismo, y inició muy bien, pero hay un silencio y no sabemos. Y como hay otras, ¿ok? Y ahí sí se presta a hacer lo inverso. ¿Por qué lo toco? Pues la pregunta que me hacía yo y me he hecho es, ¿por qué no estamos trabajando para fomentar eso cuando todos los países de desarrollo se dedican a conquistar otros países por tecnología y por riqueza de capital? Y nosotros no lo hemos hecho. Fascinante como proyecto. Preocupante. No, yo lo digo, fascinante en el sentido de que el propio hablar del onshoring es, cuidado, hay grandes oportunidades. O sea, en lugar de ver lo negativo, hay que rascar para ver lo positivo. En lo que es la parte de movernos de zonas geográficas, el caso del Tesla, que había una intención de carácter X, aparentemente que fuera al sur, esta inversión de carácter automotriz, podría llamarse que, si fuese real, sería una intención de mover para efectos laborales y de desarrollo económico una zona del país que no tiene. Como debe suceder entonces es ver qué zona es esa y de sus atributos hacer que allí vayan a montarse las empresas. Es muy distinto. El CONACYT ha hecho estudios importantes. A mí me ha tocado hacer estudios de desarrollo económico, que es el área en la que estoy trabajando muy fuerte, y descubrir realmente la vocación de cada, no solamente estado, porque hay fronterizos que no son un solo estado, ¿no? El carácter climático y demás. Tabasco es uno de ellos, por ejemplo. Las oportunidades son inmensas. Y este es el momento. El agua en Tabasco es bastante. Sí, es verdad. Sí. Bueno, si hacemos un proyecto y estoy trabajando en ello, salieron unas oportunidades que por confidencialidad no puedo contarlas, pero están ahí guardadas. Es una potencia. Qué fascinante. El impacto de hacer la tarea y entenderlo, por eso dije, voy a ir a lo básico. Entenderlo es la entrada al tema. No es la descripción de en qué consiste la palabra, sino realmente qué estamos haciendo, qué alternativas hay. Entonces entro al tema de la vocación. Entonces la palabra vocación nos lleva a vocación industrial, vocación maravillosa de recursos propios de tierra, recursos que nos dio recursos de minería, recursos de, y aquí uno muy relevante, tenemos climáticamente todos los climas y tenemos más playa y no nos la podemos acabar. Mas, sin embargo, tenemos también un recurso que es pesca, que no está detonado, está absolutamente muerto. No saben pescar, no hay inversión en pesca, no hay inversión en el territorio llamado agua. Entonces el cambio que sucedió con la pandemia nos despierta en torno de la mesa en la que estamos hoy, en la que somos nosotros, por decirlo a partir de este momento, somos los que tenemos que mover esto. Estamos en la tierra, en donde descubrimos por este mismo caso una mina de actividad económica que está dormida.
pero dormida. Y eso es una gran riqueza para el país. Qué bueno, para bien, porque tenemos todas de ganar. O sea, eso no es lo conducente. Entonces el reto, quería Cuauhtémoc que platicáramos del reto. El reto es mayor de lo que nos imaginábamos, y es una fortuna que así sea. Pero sí lo veo yo. En lo que es estrategia empresarial, ¿verdad? Y ya cuando sucede que hay un offshoring o un onshoring o un nearshoring, lo que sí sucede es que hay un impacto radical en management, en inglés, de la cultura empresarial. Porque llega una nueva cultura a donde ellos vayan. Y eso tiene impactos muy, muy relevantes. Porque no les es factible tener las eficiencias si no aculturan el territorio. Voy a entrar a la parte laboral, que le estoy dedicando una parte muy importante y no quisiera tocarla ahorita. Hay dos recursos con los cuales si no los tenemos no sucede nada, por ponerlo así, que son las bases, así las utilizamos en planeación, ¿no? Se llama capital y recurso humano. O sea, si no tenemos capital y si no hay recurso humano, no, es el huevo de la gallina. Porque muchos me dicen, oye, hay que tener tecnología, es el recurso más importante. Perdóname, ese es para tu giro de negocio fundamental, pero si te quito el capital, no puedes subsistir. Para mí es una pirámide. En la función, perdón que vuelva a nuestro origen de economistas, en la función de producción la tecnología va imbuida en el capital. Así es, ya ganaste. Cada vez que haces una inversión incorporas la nueva generación tecnológica. Entonces sí Va es de la cierto. mano. Así es. Y yo quisiera que me ayudes ahí. Aprovechamos de una vez. Resulta que ahora el capital ya no es solamente financiero. Ah, caray, ¿y de qué capital hablas? Fíjense, nada más importante. Y es conocimiento, es educación, son fundamentales, verdaderamente fundamentales. Tecnología de informática es crucial, ya sin ello no puede uno existir. Desde que yo ahorita lo levanto, no puede existir. Cuba tiene cerrado, en gran medida, esto lo tiene cerrado. ¿Qué está haciendo cerrando? Tiene la llave cerrada. Entonces tenemos los recursos humanos, o sea, el tema de educación, es muy, muy importante. El otro tema tiene que ver con el tema de informática, de tecnología de información. Con él ya no podemos vivir, sin él no podemos existir. Y un tercero, ¿quién me ayuda? Hay un tercero que forma parte del capital esencial, crucial. Capital humano. Capital humano, definitivamente, claro. La tecnología. Tecnología, correcto. Y la innovación. La innovación, correcto. Hay uno que tiene que ver con, y no está escrito, que tiene que ver con el impulso hacia ser próspero. Algo así como el achievement, el perseguir el achievement. Sí, que lo tengas naturalmente. Si no lo hay, ahorita les doy el ejemplo. Si no lo hay, el desarrollo, está probado, el desarrollo de la empresa, el desarrollo económico del país no es factible. Es así de simple. Les voy a dar un ejemplo porque es interesantísimo. Y lo tengo muy analizado. Yo estoy escribiendo un libro en relación a, que se llama La pobreza no es un tema económico.
Es esta parte de la actitud de la población, el tener aspiración, el querer mejorar, que también viene siendo parte de la cultura de los países, ¿no? Porque habemos países que, bueno, aquí mucho se ha argumentado de la colonización y que esa colonización nos hizo como que muy apacibles, muy conformistas. ¿Tiene que ver con eso? Sí, pero en verdad, no sé si sea desde la colonización, podría aceptar que lo fuese, Ajá. porque la palabra patrón viene de ahí, ¿no? Que implica una sumisión, ¿no? Y es un tema que también vamos a tratar ahora. No, tiene que ver, sí, ¿no? Y yo me refiero a algo que es muy, muy importante. Si yo no tengo un motivante al trabajar, porque no veo posibilidades de nada, tengo un empleo. Esto es lo que tengo. Fíjate que simple lo puse, ¿eh? Tengo empleo. Resulta que nosotros, los mexicanos, que cuando cruzan la frontera, por decir algo, y hacen ellos mismos, ahora sí, su offshoring, se van a otro país, no se convierten en otras personas porque algo les sucede en relación a su perfil de vida, en relación a su perfil de búsqueda de prosperidad. ¿Saben cuánto dinero entra a México porque eso sucede de las remesas que mandan? Más que la inversión extranjera directa. Mire qué simpleza de actitud. Te veo pensando, es fascinante. Pero es un tema muy árido, ¿eh? Es la cuestión de expectativas que puede tener un ser humano, ¿no? Claro. Si yo no las tengo, entonces yo como capital humano tengo empleo. Tengo empleados. Pero no tengo empujadores. No forman parte de la cultura de mi empresa. No son mi empresa. Mi empresa va a ser yo, empresario. No son parte, ahora voy a la oficina, no son parte de mi lucha personal si contrato a alguien. Pero en parte creo que es la belleza de la teoría de redes. Y otra vez en economía decimos, cuando un mercado está en desequilibrio, cuando N mercados están en desequilibrio, el N-1, el enésimo, entra en equilibrio. Y es un poco lo que nos pasa cuando entramos en un ecosistema. Y lo que dice Sam aplica al manejo, porque aquí somos unos cafres, cruzamos la frontera y observamos las reglas. Porque allá aplican la ley y aquí no. Porque allá el sistema, exacto, pero entonces es el marco legal, la ejecución de la ley, ahí sí te Las detienen. instituciones que trabajan. Entonces te conviertes, y ahorita tú lo estás aplicando al plano de expectativas profesionales, laborales. Yo lo veo como un... No lo había visto así. Sí, como una base. Lo voy a explicar, van a ver cómo qué tan impactante es. Yo quiero decir algo. A ver, esa parte de actitud y comportamiento de las personas, concretamente mexicanos. Yo quiero hacer referencia a los años 70, cuando realmente el sistema no teníamos una cultura de emprendimiento. Había una cultura de estudiar para trabajar. No obstante, en los 80 hay una recomposición precisamente de la cultura. Pareciera ser que no es tan profunda y la que desearíamos como para ser un gran país de emprendedores con altos índices de tecnología. Pero aquí en los 80, ¿qué es lo que está pasando? De que precisamente la estructura productiva del país no está rindiendo lo suficiente para absorber el conjunto de empleos. Y algo interesante que debemos de observar es que el mercado como lo conocemos es el benefactor de que esas actitudes de las personas busquen una actividad distinta a que se vayan a contratar. Por eso hoy tenemos una economía informal de más del 50%. ¿A eso qué le llamamos? No es un emprendimiento. El otro tema de prosperidad tiene que ver con elementos como el capital,
como la capacitación o educación que se tiene y con el conjunto de oportunidades que el propio sistema te va dando, como es la propia justicia, las de regulación, etcétera. Pero eso están ajenos al individuo como tal, y eso han venido obstruyendo mucho las capacidades y que haya más emprendimiento y sobre todo innovación en distintos sectores. Estoy totalmente de acuerdo en esta parte donde se dice que la búsqueda de la prosperidad es, diríamos, un factor determinante pues para generar negocios. Si no hay eso, pues definitivamente pues vamos a estar atenidos al empleo que nos den otros. Pero hoy en día México ya cuenta con una gran cantidad de capital humano preparado en los distintos sectores. Y creo yo que también está habiendo un emprendimiento de parte de muchas personas para, ahora sí, encontrar posibilidades de que genere su propia riqueza. Viene la otra parte que es el gobierno hasta dónde está coadyuvando para facilitar el desarrollo de ese emprendimiento. En conclusión, creo yo que tenemos capacidades de capital humano vasto, que necesitamos inducir una política económica que realmente vaya encaminada a generar diríamos, elementos para que estos amigos cuenten con capital, con tecnología y pues la propensión a una búsqueda de mercados más sofisticados. Pero que tenemos, lo tenemos. Y yo creo que hoy, a diferencia de los años 70, cuando toda la zona norte del país comenzó la maquiladora y la inversión extranjera, hoy ya tenemos capital humano que puede beneficiar a todas estas empresas tecnológicas que vienen, porque hay mucha preparación. Las universidades privadas y públicas y las instituciones de educación técnica han aportado mucha capacidad en ese sentido. Entonces, ese elemento, pues yo creo que hay que sumarlo como parte de los factores que benefician a cualquier empresa que comience a generar negocios aquí en el país. Hemos dicho que no vamos a tocar la parte política, pero lo que tú acabas de señalar es muy importante, porque eso significa que haya una motivación para superarse, que ha sido calificada de aspiracionista y que por lo tanto se ha satanizado. Entonces, es algo que evidentemente necesitamos modificar, siguiendo también lo que ha señalado aquí José de Jesús, de que eso significaría crear condiciones para que haya esta motivación y este afán de la gente de innovar, de superarse, de crecer y de contribuir de manera más amplia al aumento de la riqueza, del valor agregado y de la competitividad en el país. Totalmente de acuerdo. Y aprecio mucho lo que han dicho los dos. Y lo aprecio porque en realidad al tamaño de lo que viene, de lo que está viniendo, sí tenemos. Eso es muy importante. Y ya que mencioné, perdón, Sam, la función de producción, la otra letrita que ponemos ahí es la T de tiempo, el cambio generacional que trae cambios de actitud empresarial. Y no caigo en el cliché de las nuevas generaciones son la esperanza. Nosotros fuimos una esperanza y hemos cumplido en mayor o menor grado. Y lo podemos ver positivamente como las nuevas capacidades tecnológicas, ímpetu empresarial que refieren ustedes dos, pero también tienen riesgos. Tampoco caigo en el cliché tan incómodo de hablar de los millennials, pero los millennials describen muchas aspiraciones, pero frecuentemente carecen de los cómo llegar a ellas.
Es mi percepción personal. Entonces, son muchas piezas que estás acomodando en el rompecabezas. No, o sea, sí hay que Y meter eso. esta creo que también entra de ecuación. Sí, voy a explicar por qué la relevancia de lo que estoy diciendo. Decía yo que el capital es recursos humanos, ¿no? El aspecto financiero, el aspecto de la tecnología, totalmente de informática, sobre todo. Y agregaba ahorita, independiente de la otra, que, y si le ponemos la palabra correcta, sería el que no estamos creando y no tenemos una cultura dentro de la fuerza laboral que busque prosperidad en su vida como un concepto de vida laboral. Es una realidad, ¿eh? No, la tenemos muy baja. Se los confieso, luego si les enseño el estudio, se está convirtiendo en el empleo. Fíjate, es muy fuerte. Te lo voy a comentar porque te va a llamar la atención y te felicito por lo que dijiste. Ahorita la inyección de frustración es una herramienta muy peligrosa. Ahí no hay. ¿No puedes ampliar un poco? ¿Puedes explicar de manera más amplia? Sí. Hacemos pausa. Muchas gracias. Perdón, eso es lo que estoy tratando de sacar. Yo creo que hay Te pido algo- Cuauhtémoc que traiga Ay, elementos pero- que nos genere acción a nosotros, porque salir de aquí nada más de que estuvo buena la plática como que no. Yo creo que hay una parte donde yo no estaría del todo de acuerdo con lo que acaba de decir José de Jesús, en cuanto que ahora hay una generación con tecnología, sí la manejan, sí, son capaces de emplearla en la industria, pero no hemos sido capaces de producir nuestra propia tecnología. Ahí está el problema. No, es que esa cosa debería ya de estar aquí, en el sector académico, porque si comparamos la cantidad de patentes que registramos en todo el país, no nos comparamos con alguna universidad de Estados Unidos. Todo el conjunto del país no es capaz de registrar lo que registra una universidad en Estados Unidos. Entonces, hay esta parte que ya debería de estar aquí, porque, y es algo que te quiero preguntar, porque yo tengo la duda. Todo eso empezó con la globalización. Una etapa que maneja José de Jesús que me parece muy significativa son esos años 80, cuando entramos a una crisis generalizada del mundo, del sistema capitalista, y que buscamos formas, los países buscan formas de volver a dinamizar el comercio, la producción y las finanzas. Para el comercio, la regionalización, la conformación de bloques; para las finanzas y la producción, la expansión, lo que llaman ahora offshoring. Antes era el modelo Toyota, el modelo de expansión, de ponerse en cualquier parte del mundo. Viene esta etapa, esta segunda crisis fuerte a nivel sistema, que es la del COVID, donde se vuelve a paralizar el sistema económico, y hay quienes hablan de la desglobalización, y yo estoy totalmente de acuerdo. Yo más bien creo que esta etapa del nearshoring es la nueva etapa de la globalización. Es ya no te necesito lejos, donde antes me representabas valor, sino que ahora te necesito cerca por lo del transporte. Y es donde se junta ese apoyo que da la regionalización, los bloques económicos, y que se lo da a la producción. Pero en la primera etapa, cuando entramos a la globalización, México fue país receptor, porque aquí hay que ser bien claros. Hay tres tipos de países: el que promueve la globalización y que exporta su tecnología, que exporta su conocimiento, que exporta su capital; los que recibimos la globalización, que somos receptores de capital, somos receptores de tecnología y excelentes trabajadores; y un tercer grupo de países que se quedó viendo cómo participábamos los demás. Pero México se quedó siendo receptor de capitales, siendo receptor de tecnología, y no hemos sido capaces de participar en ese grupo de países que son exportadores de globalización. Yo pensaría, por ejemplo, una ciudad próspera, un estado próspero como Aguascalientes, con empresas representativas como La Huerta, por ejemplo, una de todas las que hay. ¿Por qué La Huerta no ha salido a otros países a instalar sus fábricas, a reducir costos y a traer sus utilidades aquí?
Primero, porque no tienen esa visión global. Y segundo, porque no hay un sistema aquí, un sistema económico que haga que sea atractivo que manden sus utilidades. La huerta dirá, pues si me voy a Centroamérica y obtengo más utilidades, pues las dejo por ahí o las invierto en otro lado, pero no las regreso a México. Y si vemos la balanza la balanza de ingresos primarios, en donde registramos las utilidades que salen del país y las que vienen de otros lados, estamos peor que la balanza comercial. O sea, hay un déficit horrible en la balanza de ingresos primarios y eso nos está diciendo que no somos capaces todavía de exportar empresas. Y esas empresas nos estarían dando riqueza ahorita. Y no exportamos empresas también porque no tenemos que exportar, no tenemos tecnología para mandar. No hemos sido capaces de que en las universidades, en lugar de estar pensando en investigaciones como que que no generan pues riqueza, pongamos, por ejemplo, en un Instituto Politécnico Nacional donde yo trabajo, pongamos a los chicos a hacer tecnología. Y bueno, nuestros salarios se ven, salarios muy deprimentes, que están sujetos a lo que el capital extranjero diga, y por eso siguen viniendo por nuestros recursos, pero sobre todo porque los salarios están sumamente restringidos, que es lo que Estados Unidos y Canadá ahorita ya dijeron, párenle, y es parte del TEMEC. Vamos revisando salarios, porque no es posible que ustedes sigan llevándose capitales por los salarios, mientras que nuestros capitales aquí en Estados Unidos y Canadá se están yendo para allá. Entonces creo que el problema es todavía más profundo, que no hemos sido capaces de que nuestras universidades, nuestro sistema educativo y nuestro sistema productivo puedan generar esa tecnología. Seguimos siendo captadores de capitales y seguimos siendo captadores de globalización. Nada más, coincido totalmente, Sí, ojalá aspiracionalmente logremos incorporarnos a la oferta de esa generación tecnológica. Vamos dando avances, pero yo creo que mucho del tema que trae Sam hoy nos llevaría a esa ruta. Japón así lo hizo, empezó siendo maquilador, copió, mejoró y es el único país desarrollado que se desarrolló en el siglo XX. Todos los demás venían de 2 siglos atrás. Pero a la vez, por el lado del consumo, lo voy a decir muy crudamente, no dejemos de ser consumidores, porque nos cuesta mucho. No haber podido ser consumidores de ferrocarriles en el siglo XIX incubó nuestro retraso. Tardamos 5 décadas en no consumir capital y servicios ferroviarios. Y en términos económicos... Tiene una explicación. Acuérdate que en los 50, pues la política de Estados Unidos era promover el automóvil. No, hablo del siglo XIX. Sí. Sí, 1800. No, Argentina entra en 1810 y aquí entra en 1876. El tramo México-Veracruz. Podemos entrar al plano político y decir es que nos estábamos peleando entre nosotros, no había condiciones, pero el hecho es no fuimos consumidores de esa tecnología de vanguardia. Entonces, que lo importante es que seamos consumidores de esa tecnología de vanguardia. Y desarrolladores. Y desarrolladores. Pero mientras no dejemos de ser consumidores porque perdemos mucho si no tenemos... Yo quisiera que nos centráramos, me parece interesante que pudiera concluir su exposición el maestro, Muchas gracias. para que pudiéramos intervenir. Yo creo que también los puntos que se tocan para llevar el orden. No, muy bien. Le di mucha importancia al tema aspiracional de la población laboral en México, porque estamos en un momento muy crítico el día de hoy y tengo la responsabilidad de manifestarlo, sobre todo porque está sucediendo lo que está sucediendo y quería yo hacerlo público. En verdad estoy muy preocupado. Otro de los temas fundamentales dentro de lo que es esto, y lo toqué muy rápidamente, son los beneficios que tiene la estrategia geográfica. Y la pregunta es, ¿dónde está la estrategia geográfica? Entonces, tenemos un ausente. Lo dejo ahí, ya lo tocamos hace un momento, las vocaciones, pero no solo son las vocaciones, bueno, ¿cuál es la estrategia? Pero también es cuál es el papel de cada una de las unidades geográficas, etc. Es muy vasto el tema, vastísimo.
Me lo brinco de momento porque puedo estar hablando maravillas. Pero si pudieras mencionar, en base al estudio que hiciste, Sí. por lo menos algunas regiones que tienen un potencial súper. Encantado. 2, 3 Sí, que no, tengas. Pero el estado de Tabasco, por ejemplo, que yo comentaba, ahorita comento por qué. El estado de Tabasco, independientemente de donde está ubicado, es que hay 3 estados. Veracruz, Veracruz es el estado que tiene frontera con todos los estados factibles. Es una cosa impresionante. O sea, el tamaño de Tamaulipas, por ejemplo, 900 kilómetros de Veracruz. así es. Y esta posición geográfica que tiene implicaciones políticas para establecerse en la zona de Veracruz, fíjate que con la entrada de la parte de mar, más sin embargo la cercanía a la frontera, Matamoros, que está a 3 cuadras, está totalmente abandonado. No hay historia. Esa es una zona maravillosa para generar para así definitivo, pero está puesta a la vez. Es impresionante. Esa es una. La otra, decía lo de Tabasco. Tabasco tiene una cosa similar y además tiene terrenos muy planos. Su geografía es maravillosa para trabajar con ella. Y tiene algo que, lo digo eso porque la parte turística que tiene México, que en ese momento somos el número 2 del mundo, la fábrica es de lo que estamos hablando nosotros con este capítulo de History. La realidad es que al estarlo haciendo surge la oportunidad de darle a México lo que ya se sabe que debiese tener. Te voy a decir, ahí es donde está Tabasco, la zona agrícola cercana a él. El agua cada día va a ser más escasa a nivel mundial. Y en la zona agrícola, además, está en muy pocas manos, aunque parezca que no, el territorio de Tabasco para hacer y convertirlo en una zona agrícola industrial inmensa a nivel mundial. Es impresionante, verdaderamente impresionante. El agua sale por todos lados. Es impresionante, es agua dulce, o sea, no, en verdad, yo creo que tiene más de la mitad del agua del país, creo, no sé la cifra, pero es de ese tamaño. Con el puro Sumacinta. Sí, es impresionante. Ahora, esa es una parte que no está tocada, nadie le ha hecho caso, por más que hemos platicado de ello con algunas personas, no hemos tenido éxito, a lo mejor no hemos tocado a la gente indicada. Luego, hay una parte del país que, por su naturaleza, ya sucedió lo que debía sucederle y no le estamos haciendo caso. Y lo que debíamos hacer es hacerle caso. Es turismo y es el sur de la República. Es impresionante, verdaderamente impresionante. El turismo es una de las fuentes de ingreso más grandes que hay. Es espectacular. Ya están los aeropuertos de Oaxaca, está el aeropuerto de Mérida, Huatulco, Huatulco tiene problema. Mérida está Cancún, cerca de Belice, ¿cómo se llama Chetumal, exactamente. Yo fui miembro del Consejo de Azur, cuando Azur se convirtió o pasó a manos privadas durante 8 o 10 años. Estoy trabajando. ¿Sí? Con contenido cuando llego. No me digas. Sí, Entonces a lo mejor nos vimos antes. sí, estuve con él directamente. Mira, tú sabes, conoces el tema. Qué curioso, ¿no? Entonces va a ser el tema perfecto. Un tipo especial, pero en esa época estaba él ahí. Luego me cuentas de esa aventura. Bueno, pues ese territorio, en lugar de buscarle, ya lo tiene. Y en lugar de decidirse a hacerlo, y hacerlo muy bien, no te lo acabas nunca. Está buscando qué pueden hacer. Y ahora voy al tipo de turismo. Hay turismo médico. Hay turismo de tecnología, aunque no lo creas. Está surgiendo de una manera maravillosa y es lo que estás comentando. Hay un turismo nuevo que está surgiendo y es
el turismo universitario. Universidades están buscando irse a campus que no son los suyos. Entonces ahí hay ahora sí, tenemos ahí un nearshoring universitario y tenemos que ir por él. Ese nearshoring universitario lo tenemos en la Ciudad de México, en el sur, en la zona de Xochimilco. Ahí descubrimos una zona maravillosa para hacer un nearshoring universitario con campus, un segundo Chapingo tipo, traer universidades de todo el mundo. Es maravilloso. Sí, ahí está puesto, hay que ir por él nada más. Por tomar ejemplos que hemos visto. En el Huatulco es un problema, porque el desarrollo de Huatulco ya de raíz fue mal hecho y se dirigió a crear grandes unidades turísticas en playas privadas y no logró descubrir que su alrededor era la esencia y debían haber construido otro más. Ahí hay problemas. Luego en la parte norte, ahora voy a lo que debe suceder, a ver si el resurgimiento de la frontera. Entonces es una palabra muy rara, resurgimiento de la frontera. Yo entro a la frontera y todavía ando en calles empedradas o calles con tierra. No estoy haciendo una frontera conducente. Nuevo Laredo es un perfecto ejemplo. Es un basurero. Y Ciudad Juárez. Sí, Ciudad Juárez. Pero Nuevo Laredo es la frontera comercial más grande del mundo. ¿Tú lo puedes creer? ¿Qué no podría ser? Pues hay mucho que hacer. Pero Monterrey se está llevando, por ejemplo, más del 50% de lo que está llegando a México en el nearshoring. Nuevo León, más del 50%. Porque están trabajando. ¿Y por qué Laredo no lo hace? ¿Porque están ocupados con el crimen organizado? ¿Por qué? No lo sé. Porque pretextos dan muchos. Pero ahí está. Es un tema importante entrar al tema geográfico. ¿Sí te respondí? Sí. Gracias. Okay. Muchas gracias. Entonces el nearshoring es una alternativa y lo pongo con muchos puntos. Y sucede algo fascinante. Es un despertador de todas las fuerzas que podamos tener. Si me voy al mapa que vimos del México y todas las zonas del globo, lo voy a invertir. Si yo llego a algún lado a nivel global y veo una gran empresa y me pregunto, ¿la puedo traer a México? ¿Qué valor agregado le doy a la zona de las Américas al traerlo? Les aseguro que van a descubrirlo. Ahí tenemos una oportunidad de estrategia gubernamental maravillosa. Y de estrategia, y voy a la parte de la economía. Todo el análisis del desarrollo económico estatal por estado y geográfico del país está tan carente de la mano de ustedes, de trabajos serios que induzcan a la acción. En verdad lo digo, que creo que es un gran momento. Es un gran momento. Este es el momento. Es el momento, coincidimos plenamente. Nunca hubo que induzca a la acción, no es que descubra. Pero son las cosas diferentes. Porque ser técnicos nada más, no lo somos ya. Tienes que ser partícipes de la acción. En verdad lo digo, aquí estamos participando. Si no, el rol seguirá siendo la percepción del economista un rol pasivo. Y está totalmente equivocado. Lo que pasa es que no ha sido percibida en su acción y eso está. La acción la está llevando el ambiente de gobernanza que no tiene información y además no le interesa. Perdón, pero es la verdad. Okay. Décadas pasadas ha sido nomás un parteaguas para presentar a la población alguna expectativa, alguna esperanza
de poderse desarrollar. Es evidente que aquí en nuestro país no hay un arraigo al campo, no hay las oportunidades, no existen las inversiones necesarias, no hay una transferencia tecnológica y eso imposibilita un grado de crecimiento de estos emprendimientos pues prácticamente del sector primario, ¿no? Ya lo señalabas tú, en el sentido de la minería, ¿sí? de la agricultura, la ganadería, que son actividades que han caracterizado a la economía mexicana, porque si bien bueno, la industria aeronáutica, la industria automotriz y la electrónica, bueno, tienen un gran componente extranjero, transnacional, entonces pues hemos sido empresas maquiladoras y eso ya funcionó en las décadas anteriores, lo de la industria maquiladora de exportación, que da paso a un estancamiento de la economía mexicana y de la política industrial para dar paso a una terciarización de la economía y que no haya una política de desarrollo industrial que permita captar todas las inversiones necesarias, tanto a nivel nacional por falta de ahorro interno como por falta también de inversión extranjera directa, ¿no? Sí, la geografía, bueno, pues sí, ya la llevamos nosotros en la facultad y bueno, ahí se nos exponía cuáles eran los recursos con los que contábamos también en nuestro país, ¿sí? En todos los territorios. Y bueno, y es muy cierto lo que tú señalas también, de que el economista no ha tenido esa percepción de poder ir permeando en la sociedad, en este esquema de gobernanza, ¿sí? Para poder inducir nuevos procesos de desarrollo. No, pero lo que pasa es que le hemos entregado al gobernante ese rol, y el gobernante nos utiliza como asesor para hacer lo que quiere con lo que le digamos. Y yo creo que ese es. Hoy tengo un tema al final que quisiera comentar con ustedes para retarnos, ¿no? Pero sí se requiere mucha chamba. Pero ese es el momento. Y participar. No lo van a ver Yo creo que toda la sesión nos va a llevar ahí. Es fascinante. Entonces, es una alternativa para mí extraordinaria. Y aquí está el mapa, ¿no? Otra vez. Sí, tienes un mapa. El mapa, sí. Okay. Este es el mapa y la posición de México es un regalo. Es un regalo. Es una maravilla. En el momento actual, con todo lo que les comentaba, sí, con la problemática que nos trajo la pandemia, con todo lo que está sucediendo, es un regalo. Sí. Estamos muy ocupados en otras cosas. Y gracias por invitarnos a hacer esto, porque es muy, muy oportuno. ¿Ok? Entonces aquí, nearshoring en México es una opción que resulta atractiva. Ya no entro en él, ya lo platicamos. Reconocer el potencial que contiene la ubicación geopolítica y geográfica de México, ya lo tocamos. Y considerar los distintos factores, y aquí va, que amasan una estrategia efectiva y coherente, entre otros, desde la toma de decisión de elección de socios, rentabilidad, experiencia local, hasta beneficios de calidad, no está atacada para nada. Entonces, yo quisiera entrar a la elección de la palabra del socio correcto. Mira qué interesante pregunta. La primera pregunta es, ¿yo voy a ir a escogerlo? Sí. No es al revés. Y al revés abre la puerta para el que viene, para que lo recibas. Pero con lo que vimos ahorita en la mesa, caray, es para hacer un instituto, sí, hacer un trabajo de inmediato. Es mucho trabajo. Si tuvimos un promedio que no supe qué hacer, hoy sí sabemos qué hacer. Y si lo vemos ahorita, que lo vamos a ver, es enorme. Es la oportunidad. ¿Está en el número 1, ubicación estratégica? ¿Dónde está? Sí. Sí, okay. Ahorita ya me pasé al 3. ¿Al 3? Okay. Al costo de la propiedad. Okay. Y aquí entro a costos que son muy importantes y los toqué porque si hacemos un análisis
sin tomar en cuenta los costos que se incurre, descubrimos que, entendiendo por costo la logística, costo laboral, todo lo que tiene que ver con transporte, impuestos, regulaciones, etcétera, nada de eso está visualizado para esta nueva situación. Ni siquiera está contemplado, ni siquiera existe en su lenguaje, ni siquiera se ha tomado en cuenta. Es un terreno, otra vez, árido, muy relevante y muy preocupante, porque no tenemos armas para ir a buscar al cliente como país. Sí tenemos armas en lo individual, como estados, pero con grandes deficiencias. Entonces ahí tenemos otro tema de coordinación por el negocio. Y aquí entra una parte laboral que es fundamental. Y me voy a lo que me voy a brincar ahorita lo de la sustentabilidad, porque México se considera como un líder mundial en manufactura. Me lo brinco porque no tiene de impacto lo que digamos. Y aquí se me fue algo, qué noticias y hechos no son cercanos, hay mucho, esto ya lo vimos, qué está pasando, no sé cercano lo de Tesla, no sé cercano lo de BMW, no sé cercano que están ya invirtiendo en México, hacen mucho ruido porque son cantidades grandes, y es como si nos llegó la lotería y hasta aplaudimos. Y si yo voy a BMW, yo recuerdo hace 6 años, en una reunión que tuvimos, BMW me decía, oye, estoy aquí en Zacatecas y en frontera con Puebla, no logro que se pongan de acuerdo, necesito por una planta de más o menos $1,000 millones. ¿Me puedes ayudar? No había con quién hablar. Para no hablar de racismo en el buen sentido. Los alemanes que quieren, ¿no? Lo que están buscando. Pues sí, le está yendo muy bien. Comentarios de ese tipo. No era la gente indicada. Pero hoy sucede, ¿eh? Porque lo quisieron hacer. Porque lo tienen que hacer. Les da un ejemplo muy bueno porque nos va a ayudar a guiarnos. Pues eran muy simples porque nos guía, ¿no? La idea de Tesla ya la conocemos en Monterrey, que fue una negociación de Samuel García extraordinaria, verdaderamente. Y del empresariado cercano a él, en la localidad, y eso fue muy relevante, porque ahí están las historias del industrioso, y la población ahí sí tiene motivantes. ¿Ok? Me voy a cosas nuevas que están sucediendo y no han sucedido, que es el interoceánico contra el canal de Panamá, ¿no? No lo podemos dejar de tocar, porque así como hay mucha agua, creo que llevamos 150 años queriéndolo hacer, ¿no? ¿Cierto, no? Sí, Porfirio Díaz lo estaba haciendo, ¿eh? Ahí se paró. ¿Y saben por qué se detenió? Porque se utiliza la vía férrea, se utiliza políticamente para detener los trabajos que suceden en ella, para evitar y negociar, y no se ha hecho con la autoridad que debe tener el poder para que eso no suceda. En verdad así ha sido. Yo estuve ahí me ayudó mucho Toño Reyes para meterme en el tema, y yo me considero el líder del conocerlo a fondo, y descubría cada vez que tenía una reunión con alguien que lo único que hacían era obstaculizarlo o amenazando, o la mina no va a salir, el oro que sale de Oaxaca no le vamos a hacer un ferrocarril, cosas de ese tipo que no tienen nada que ver con esto. Ese tipo de discursos fueron muy negativos. Ahora, vamos al proyecto actual que se está llevando a cabo, y confieso, ya se retrasó, pero es un proyecto que está muy distante del sector que lo va a utilizar. Es un proyecto de ferrocarril, y esto no es un proyecto de ferrocarril, es un proyecto monstruoso, es un detonante, y ahí sí los necesito,
se metan a fondo. Ese sí va a haber con todo. Entonces, a la reunión de hoy le doy la importancia ¿Qué merece? que merece, por favor. Yo te diría el Team MEC, te diría el Nearshoring y tocaría el transoceánico que hay que meterle mano ya. Sí. Pero ya. Para hacer algo bueno, ¿no? Que sea un apoyo al comercio, al movimiento de mercancías, de personas, porque ahí, pues, pasar por esta zona del interoceánico, a irse hasta Panamá, las mercancías van a querer pasar por aquí, pero necesitamos un tren que pueda transportar contenedores y esa cantidad de contenedores. Muy bien. Ven aquí el mapa, ¿no? Bueno, yo lo puse en el mío. Si puedes regresar al mapa de México. El de interoceánico. Sí, Okay. Ajá. No, Perdón, yo volvería con el proyecto. Me hace soñar oyendo de el interoceánico, porque ven lo que convirtió a Panamá. Otra vez, un país con una geografía muy acotada, diría Coatsworth, la topografía atenta contra su desarrollo y la han aprovechado para su desarrollo. Es un país de infraestructura y de logística. Y les va muy bien. O sea, el de mayor PIB per cápita en Centroamérica. Les habrá pasado la primera vez hace mucho que me dijeron: haces escala en Panamá, aterrizas a las 12:05 y despegas de otro avión a las 12:22. Dije, no es posible. Y en 17 minutos estás en otro avión. Y el país es impresionante por ese mindset empresarial basado en logística y en infraestructura. Ahí está. Daríamos un salto cuántico. Les voy a dar así, el sabor de boca de lo que... ¿Ustedes se imaginan esa línea que cruza? ¿La ven ahí? ¿Ven el territorio? sí, está en Okay. el mapa. Ok. ¿Sí El es ese, mismo, amigo? Sí. Ok. Pasa a la mitad de México, realmente. Ok. ¿Ustedes se imaginan que se convierte la norte y la sur, todo ese filo, le damos unos kilómetros, creamos un territorio, por decirlo, cuasi federal, tenemos dos fronteras nuevas, Sí. dos países de desarrollo, ya de nada más que perder, nuevo. Estamos haciendo una cruz y no hay país en la tierra que lo tenga así, no existe. Y menos con los mercados más importantes, ¿no? Estados pues, Unidos, Asia y Europa. Es que tienes todo. De todo. Te digo que el Señor vino, nos regaló todo, venía más que decía Abel Quesada, ¿no? Y... Pero nos regaló también a los mexicanos, decía Abel Quesada. Bueno, El chiste, pero pongo mexicano. no, Así no va va por ahí, completo, pero... Sí, no, pero en realidad el regalo es enorme. Y cuando lo vimos, si les dijera, luego otro día que nos fuimos a hablar de él, todo lo que hay, lo que se mueve, no hay ningún análisis, qué pasa y por qué pasa, por qué lo utilizan, qué países lo usan, etcétera. El calado y demás, porque forma parte de lo mismo. Si no respondes, como hacer una carretera de 2 carriles en una avenida de 8. Fíjate que el grupo acerero del norte, allá por los 90, inicio de los 90, tenía su proyecto precisamente de desarrollo del interoceánico. Tan es así que la mina más grande de hierro está en Ceniza, una parte de Oaxaca, y eran miles de millones de dólares que en aquel entonces ya se estaba estimando. Hoy pues la suma es estratosférica, ¿no? Donde debe de haber inversión privada e inversión pública, porque la pública no va a alcanzar, la verdad, para un proyecto de esa magnitud. Entonces tiene que estar la iniciativa privada ahí y posiblemente hasta el extranjero. Y el tema que quiero preguntarte es, ¿tenemos capital? ¿Tenemos tecnología? Y es susceptible de un impulso a toda esa región. Pero hay un problema social, que es porque corre en comunidades diríamos, indígenas, de comunidades de ejidos, de comunidades comunales,
pues ese es un problema con el cual se han enfrentado todos, porque a pesar de que hay convenios, al rato el convenio deja de, para ellos, ser respetable y vuelven otra vez a las renegociaciones. Entonces, aquí el tema es cómo coadyuvar, ¿no?, a que podamos desarrollar toda esa parte sin las afectaciones sociales que existen y que se vea la prosperidad de toda la región y además generacional. Entonces no solamente es los que hoy viven, sino también los hijos de los que vienen. Entonces estamos hablando de un proyecto magno que no solamente por la división que señalas, sino por el beneficio de comercio internacional que por ahí circularía. Y dos eslabones más, el corpus legal, que presumo que lo tenemos con el TEMEC, pero lo que creo que no tenemos es el corpus institucional. Hace rato decías, ProMéxico nos quedó a deber, corríjanme si me equivoco, pero yo sí creo que era mejor tener ProMéxico que no tener. Así es. Lo podías mejorar, fortalecer. Y las zonas económicas especiales. Y Bancomext y las zonas Claro. económicas. Apoyo para exportar. Y hoy se ha desmantelado en esto y en muchas otras cosas. Sí. Mientras que hay países que tienen ministerios de telecomunicaciones, aquí ya no tenemos ni subsecretaría de telecomunicaciones. Pero bueno, volviendo a esto, revisar, como bien indicas, el corpus legal es el adecuado o le hace falta un ajuste. Pensemos que no es suficiente, pienso yo, pero el institucional sí nos quedamos encuerados. Sí, es una parte muy importante porque vamos en sentido contrario, ¿no? Ha habido un proceso de institucionalización, ¿sí? Ahorita se acaba de mandar una iniciativa para desaparecer 23 organismos, por ejemplo, que revela este proceso, ¿no? Cómo avanza, perdón. En esa parte yo creo que el área académica, desde la perspectiva académica, por ejemplo, los institucionalistas que dicen, hoy neoinstitucionalistas, dice, el desarrollo económico descansa en la eficiencia de sus instituciones, ¿no?, en darle eficiencia, eficacia y sobre todo eso coadyuva, ¿no?, en el desarrollo de su sector empresarial, de su sector productivo. Ahora, usted lo ha dicho, ¿no? Yo creo que ningún país hoy industrializado, desarrollado, se ha desarrollado gracias a las libres fuerzas del mercado. Todas han requerido del peso de sus instituciones. Y yo creo que en esta coyuntura pues existe una ausencia, se le da más peso a las, si bien es cierto, a las políticas de bienestar, pero que no van vinculadas a una estrategia de política industrial. El año pasado la Secretaría de Economía, todavía con Tatiana Cloutier, presentó su propuesta de política industrial, hacia una nueva política industrial, y ubicó 7 regiones, ubicó los sectores estratégicos en donde debe desarrollarse. Y bueno, ese diagnóstico lo hizo una consultoría, ¿no? Y es un diagnóstico yo creo que bien acertado, ¿no? ¿Qué tipo de actividades económicas deben de desarrollarse, sobre todo en las altas tecnologías? Pero bueno, México en realidad tiene una infraestructura productiva, una infraestructura industrial capaz de recibir ese nearshoring. Yo creo que ese concepto no es nuevo, no es nuevo. Marx lo decía ya cuando explicaba la configuración del mercado mundial, ¿no? A través de los procesos de la exportación de mercancías, de exportación de capital dinerario y exportación de capital productivo, ¿no? Hoy, bueno, más que el nearshoring, yo creo que se necesita también el friendshoring, como dice ahí el Pedro Esquivel, ¿sí? Porque necesitamos crear esas condiciones de amistad y de respeto. Por ejemplo, si firmas un TEMEC, pues debes ceñirte a los acuerdos, no llegar al ambiente de litigio, de confrontación.
controversias. Más que respetar los acuerdos, confrontas, ¿no? Qué buen punto. ¿Sí? Me gustó tu término, lo voy a tomar. Ajá, o sea, El una friendship. política de amistad, de respeto de los acuerdos comerciales, creo que eso es muy importante, ¿no? Entonces, el punto del China, por ejemplo, yo estaba leyendo anoche a propósito de esta plática, del texto de Arrighi sobre Smith en Pekín, ¿no? Y él sostiene ahí de que Smith hablaba ya de un socialismo de mercado, ¿no? Es decir, de Sí, cómo un puede visionario. desarrollar las estructuras de mercado a partir de la intervención del Estado, ¿no? Pero bueno, ahí está el papel de las instituciones, ¿no? Que fomentan, digamos, este espíritu emprendedor, más que desestimular. Y hace rato decías, Cuauhtémoc, y tú también lo has mencionado, convocar al sector privado, hacer partícipe a la academia. Creo que el juego es radicalmente diferente. Aquí el que no está jugando es el gobierno. O sea, esta reunión es privada, es académica. El gran ausente de la fiesta está siendo el gobierno, a diferencia de décadas anteriores, porque Claro. se emprenden otros modelos, sustitución de importaciones, el maquilador, el que tomemos el motor inmóvil era el gobierno. Y aquí el gran ausente es el gobierno, y yo siempre argumento, sé que varios de nosotros hemos pisado el gobierno con mucho orgullo, pero a veces digo en broma cuando había gobierno. Lo digo a título personal, pero hoy en proyectos que yo emprendo digo, no aspiremos a educar al servidor público, hagámosle la tarea. Claro. Entonces aquí hay que hacerle la tarea de esa construcción institucional, de ese marco conceptual en el que juguemos todos, pero si no está el gobierno no lo podemos hacer. Entonces hagámosles esa tarea y ese proyecto. Es tal cual. Pero también no lo vamos a poder hacer. Ahorita lo toco y regresamos ahí. Hay un desmantelamiento de las instituciones y eso se ve, por ejemplo, en Procampo hay 2 personas para toda la región del sureste coordinando todos los trabajos gubernamentales, son oficinas de 2 o 3 personas nada más. Vas a hacer un registro, alguna dependencia, una institución, también son 2 o 3 personas, o sea, desmantelaron. La austeridad económica ha llegado a ese límite de ir recortando áreas y eliminando áreas que antes eran sustantivas para el fomento a la inversión y para el desarrollo del sector empresarial en México. Entonces lo tienen totalmente en el abandono. Entonces es correcto, ¿no?, lo que dice aquí nuestro amigo, que pues, es una reunión académica, pero esto debe de ir más a los sectores empresariales, a las comunidades, a los territorios. Tenemos que hacer trabajo no solamente en las universidades, en las escuelas, Y al sector gobierno. sino también en el terreno, sí, y también que haya un mayor acompañamiento del gobierno en todas las actividades de fomento al desarrollo. Sería expectativas que logremos hacer algo individual o conjuntamente, pero si no, no va a suceder. No está aprobado. Así estamos viendo el hacha como corta y está cortando. Y yo quería hacer un comentario adicional al comentario que haces tú, también al comentario en relación a la socialización, más bien a ponerlo en otros términos. No hay forma, esa es mi visión, y no hay forma en que el país se pueda desarrollar si no ciudadanizamos el patrimonio de este país. Así de simple. Sí, señor. Así, las reuniones son en privado, son 3 personas o 2, 25.000 millones de acá, 2.000 millones de acá, 3.000 millones de allá. Todo lo demás lo estamos perdiendo, no estamos haciendo nada. Y yo no sé por qué ustedes no son socios de Pemex. Ya solté todo, pero el camino no es más que, y eso es un rol de gobierno. Yo estoy trabajando en algo muy padre, muy difícil, pero estoy en ello. División de gobernanza, que les platico qué es, y estoy haciendo ahorita lo que llamaría yo gobernanza ciudadana, que es complejísimo, pero les estoy contando encantado, cuando quieran lo platicamos. Y me ayudan también, es mucha ayuda. Al final de cuentas, no, es muy difícil por varias razones. No vamos a poder continuar, creo yo,
haciendo crecer al país, si no hacemos de las pymes grandes instituciones, si no hacemos de los emprendedores pequeños emprendedores en seriedad, no vamos a llegar a nada. De verdad, vamos a seguir igual o peor. Pero también tenemos que ciudadanizarlo y todos tenemos que trabajar arduamente. Eso implica que, ¿cómo podemos nombrar a representantes nuestros para dirigir una entidad que va a atender a todo el país sin que nos falle? Eso que difícil, que complicado. Y he trabajado, hay soluciones, pero van a ver, le estoy picando el estomaguito. Dile. Mira, realmente, digo, yo quisiera un tanto que pareciera ser desfavorable el tema de la desinstitucionalización. A mí me gustaría tener más elementos precisamente para saber qué institución son las que deberían de estar, porque no todas las que están pues tienen sí tienen un objeto social. Sin embargo, a través de los años habría que evaluar su rendimiento, sus resultados, para efecto de determinar precisamente qué tipo de estructura institucional tendríamos que darnos para efecto de inducir un crecimiento, un desarrollo y un beneficio general para la población. Nada más lo dejo ahí. Lo que es cierto es que también hay que recomponer no solamente la parte de la política económica, sino de la política política. Lo que acaba de decir de la ciudadanización, que yo le llamo, insisto, gobierno abierto, ese es mi tema, ¿no? En donde además tengamos una planeación como ciudadanos y una intervención ahí donde tenemos pues nuestra vida, y adicionalmente objetivos que deberíamos como México en su integridad ir desarrollando. Y cuando digo que los partidos políticos deberían de cambiar, es precisamente no solamente ser esa oposición del gobierno, porque hasta hoy día se caracteriza. Antes la izquierda como oposición al gobierno, hoy los otros partidos que antes gobernaban, oposición de todo. ¿Qué debe de cambiar dentro de la política para efecto de inducir el crecimiento, el desarrollo de México? Y donde haya la participación ciudadana, porque es increíble también que, por cómo está configurado la institucionalidad de la que hablas, Filiberto, pues unos cuantos decidan hacia dónde caminar, ¿no? Cuando, si bien cierto, además poco tiempo tiene de impulsarse lo que se llama Parlamento Abierto, cosa que debería de reconfigurarse también esa parte, donde en verdad sean los ciudadanos los que vayan encauzando en función de una perspectiva integral, global de los mexicanos, donde estemos sopesando la importancia de cada una de las partes, las instituciones, los partidos, las organizaciones empresariales y el ciudadano como tal. Entonces, cuando hablas de gobernabilidad, gobernanza social, pues entendería es la activa participación consciente y planeada de los ciudadanos por la mejoría no de unos cuantos, sino por la mejoría de todo un país. Es para eso. ¿No? Digo, tanto económica como política, como todo. Y el chip hay que cambiarlo en muchos lados, Sí, y lo tienes que no ver. nada más en las instituciones. Sí, y eso es, yo creo que es el futuro, ¿no? Más bien, para mí es el futuro. Yo creo que ese futuro ya llegó. Y Se está gestando. pondría como ejemplo las movilizaciones a favor del INE. Yo creo que ese fue un despertar muy bonito, en donde quienes tuvimos oportunidad de participar, pudimos ver que dejaban esa pasividad, sobre todo la clase media. Y hablo de la clase media porque hemos sido como que los más conformistas en la parte política, pero tenemos que continuar con la educación de la ciudadanía.
porque a veces para mí es más fácil dejar que lo haga otro y echarle la culpa al otro que tomar la responsabilidad. Y es momento de que ya no podemos dejar la responsabilidad. Y hay algo que comento cuando hago comentarios en el radio y que me dicen, bueno, es que usted no está a favor de nada, si es del gobierno federal o del gobierno estatal. Le digo, no, es que si yo voté por el gobierno estatal, si yo voté por ese gobernante, lo tengo que supervisar más estrictamente que por aquel que yo no voté. Porque aparte de darle el dinero, mi dinero de mis impuestos, le estoy dando mi confianza. Y si no está llevando bien su actividad, está traicionando no solamente mi dinero, sino también mi confianza. Y eso es lo que hay que estarle repitiendo a la ciudadanía, de que no es que hayas votado por él y ya con eso cumpliste, no. Es que votaste por esa persona y le tienes que exigir y le tienes que supervisar, aunque no le guste al gobernante. Y si no le gusta, pues ni modo, pero está trabajando para ti, está trabajando con tu dinero y tiene que hacer equipo con la ciudadanía. Pero es cuestión de que nos hagamos otra mesa donde nos metamos al aspecto político. ¿De acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo, porque yo también te diría, Mari Carmen, pues es correcto lo que dices, pero hace falta espacios, mecanismos, medios, instrumentos para cómo hacer participar a las personas, porque de manera individual, pues ahora sí, por más que grites, no te escuchan, por más que hagas, no vas a poder hacer cambio. No. Sí, Hay mucho por decir en una mesa política. Okay. Pero es otra, sí. Mi responsabilidad es no permitirte que hables, ciudadano, porque si yo te frustro, te vas a ir callando porque vas a pasar. ¿Sí funciona? Pues es que te diga bien. Además, regresando, creo que han sido muy buenas aportaciones, Bárbara. Yo creo que debe participar en lo de transatlánticos, ¿no? En lo del ferrocarril. Porque porque ahí hay mucho que hacer. Bueno, realmente nada más un punto y entro en algo muy delicado. México figura como la segunda economía con mayor potencial en Latinoamérica, esa es la percepción mundial. La percepción mundial es que en Latinoamérica México es el segundo lugar, después de Brasil, como lugar confiable para hacer una inversión. Fíjense nada más que qué curioso. ¿De qué? De nearshoring. Entonces ven a Brasil y ¿por qué? ¿Sabes por qué? Por el empresariado. Todo lo que les digan es absolutamente secundario. Esta bolsa de valores no tiene nada. En Brasil es muy activa. Aquí no tenemos empresarios. Los pocos que quedan acumulan cantidades muy relevantes. El empresariado es una realidad, ¿eh? Entonces nosotros, el resto de la comunidad económica del país no tiene vehículos de inversión. Ahí me detengo, miren qué silencio. Yo quiero invertir. ¿Dónde? Entonces, ¿cómo tengo yo un futuro económico estable en donde yo pueda tener la percepción de crecer, que lo estamos perdiendo cada año? Es como, yo vivo en México pero estoy perdiendo y estoy creciendo pero no estoy creciendo. Mi hijo no tiene visión, no tenemos camino. ¿Dónde está el camino? Bueno, esta es la escena de Latinoamérica en general, eso es un hecho en otras partes del mundo. Sin embargo, nuestro caso, y por eso lo traigo ahora por ejemplo, y es muy relevante, tiene que ver con que nuestras instituciones de carácter empresarial no han desarrollado realmente empresa. Ahí sí estoy de acuerdo, totalmente. Fíjense nada más. Hemos desarrollado fuentes de capital, fuentes de ahorro, pero no hemos desarrollado empresa. No hay bolsa. Y confundimos nociones como, por ejemplo, empresario y sector privado. Tuvimos un presidente que se decía empresario
y había sido empleado de una empresa privada. Él no creó empresa, él no creó empleo. El burócrata. Y lo que tú estás De la diciendo es crear, es un efecto de la de coca. creación, de emprender, invertir, arriesgar y crear. Porque a veces se piensa que el emprendedor es el que se va a trabajar a un banco privado. Eso no. Eso Esa no es empresa ya emprendedor. la emprendió alguien, válgase la Es un tema redundancia. fascinante, muy complejo, pero si yo no lo comento y no lo traigo a la mesa, es absolutamente corto. Lo que hagamos, tenemos que socializar, impulsar las pymes en todos los sentidos. Y tenemos que hacer que nazcan fuentes de inversión local para que la gente crezca y tenga un futuro en México. No hay alternativa. Tenemos que convertir a nuestro país en un lugar en donde estamos construyendo el futuro de todas nuestras herencias. Tiene que ser así. Lo traigo como un tema relevante. Ajeno a nearshoring, sí, yo lo considero que es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque ya no hay empresariado, en el sentido de, sí hay empresariado, pero ya no hay la iniciativa empresarial en masa. Si esto lo oyen los compañeros empresarios, van a criticar. No me refiero a ellos, me refiero es que hacemos inversión, pero ¿dónde más podemos invertir? Pero la gente que trabaja con nosotros, ¿dónde puede invertir? Va al banco, deposita y le cobran En las el Afores. 4% de interés porque no pagó al mes. Como que hay una contradicción, ¿no? Entonces, ¿dónde ahorra? No tiene dónde ahorrar, se lo tiene que consumir. Así es. No tiene capacidad de ahorro, no tiene capacidad de rendimiento. Pero, brincamos. Aquí hay un tema fundamental y es cierto. Se habla de si se requiere capital, no se requiere capital para lograr el nearshoring. Desde el punto de vista de que haya una inversión por parte nuestra como país para desarrollar más actividades de nearshoring. Y realmente lo que está pasando es que los que están llegando acá y los que están viniendo acá tienen capital. Tienen las fuentes de capital en sus zonas, saben cómo se mueven y todo, porque les gana el mercado. Lo que necesitan es el mercado. Vienen porque necesitan entrar, porque no van por ellos. Cuando vayamos por ellos, entonces tenemos que tener capital para que también vengan. Es muy importante. Eso incita a que vengan. China lo hizo. China dio todo para que se fueran para allá. Era impresionante. Impresionante. Tuve la oportunidad de ir varias veces a ver eso. Y es impresionante. Y ahorita les voy a dar el ejemplo. Entro ahí porque si no nos vamos a quedar aquí. Tienen capital y me meto ahorita en una parte fundamental que es el solo impacto del ambiente laboral. Que vean cuántos temas simple y llanamente, y no es todo, simplemente estoy en una buena hora dándole vueltas, y no porque buena hora sea suficiente, sino porque quitaba y ponía y le agregaba. Pero sí, nada más. La cultura laboral impacta definitivamente en ello. Tenemos que tener ¿Alguien más quiere café? los ingresos y gracias. los ingresos, prestaciones y otros más al personal impactan. No cabe duda. Pero son de otra manera, no son iguales. La educación y la preparación no es la misma. El ambiente es housing. En inglés yo lo puse como habitación. El ambiente de housing de los trabajadores no es el mismo. Les cambia el housing. Les cambia la dinámica en su casa, porque como ellos ya llegan a la casa, llevan lo que están llevando, lo que están aprendiendo. Entonces, hay un impacto en su ambiente y la palabra habitación está equivocada. Su seguridad física es un elemento fundamental para el inversionista en México. Luego, el lenguaje físico y emocional les cambia. O sea, entra a una fábrica y su jefe no lo saluda. Es la cultura del país de donde vienen. Pero emocionalmente tampoco se platica nada. Puede sucederles. Pero eso pasa, aprende, y eso es parte del impacto, ¿no? Sí. Pero aquí viene lo fundamental.
Todo esto viene de acuerdo a la visión, fíjense qué fuerte, valores y moral de los que vienen a invertir. Una ética empresarial, ¿no? Sí, buena o mala, la que traigan es la que traen. Lo que está sucediendo también en Malasia y en Vietnam, ¿no? Impulsó grandes cambios y reformas estructurales que permiten ahorita tener un acercamiento con China, con Japón y atraer inversiones y estar maquilando productos y generando empleos, una buena cantidad de empleos, ¿no? También en la misma región, ¿no? De Asia, ¿no? ¿Sí? Bueno, les cuento algo al final que lo llamo yo para que, porque he estado diciendo que voy a tocar, ¿no? La del centro comercial, ahorita les cuento. Luego, hay un efecto en su mundo existencial, ya no solamente en la casa. Sus distractores, sus lecturas, hay un cambio por ejemplo. Okay. Su sentido de responsabilidad, ahora sí, cuidado. Ahí no se vale, ahí se va. Ahí no se vale, muchas cosas todavía forman parte de nuestra cultura. Ahí el patrón no es patrón, ahí es cuidado que te corren. ¿Verdad? La parte de comunicación cambia, que lo que decía tiene que ver con la física y la afectiva, y cambia también el nivel de respeto y autoapreciación. Cambia. No. Tiene impacto en eso. Tiene impacto en su higiene. Ay, gracias. Y tiene impacto al estar expuesto a otro estilo de dirección. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el traer o el promover por parte nuestra el nearshoring es que estemos conscientes de todo esto, porque si hay un impacto es aquí, el sector humano, no todo el sector de capital. Yo lo veo positivo. Cada quien lo puede ver como quiera. Pero no, hay que recordar que además es en la zona de influencia de ellos, no están tomando México, es su zona de influencia. No es muy lejos, pero hay que ser conscientes de ello. Pero ¿por qué lo digo también? Gubernamentalmente, ¿lo están considerando? No. La parte fiscal, no. ¿Qué estamos considerando para ellos? No sé, yo lo desconozco. Pero esto es fundamental. Es un tema que para mí requiere mucho trabajo y tiene mucha experiencia, y ustedes también seguramente. Y vivimos a sur, y lo tienen. Ellos tienen necesidades muy fuertes. Nosotros también. Ellos tienen expectativas distintas. Y nosotros... Está perfecto, sí. Ah, qué buena pregunta. No la pude contestar. No, pues aquí en México... ¿Dice que fuerte? Perdón. Sí, no, una cosa. No, el domingo estuve en Ecatepec y algunos municipios del Estado de México. Fue un caos terrible, ni para atrás ni para adelante. Se queda uno atorado en los caminos 3 o 4 horas. Eso del acceso al nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles es una broma. No se puede competir así a nivel internacional con ese tipo de aeropuertos, con ese tipo de ciudades mal planeadas. Nunca existió una política de desarrollo urbano, industrial. Habría que desconcentrar o descentralizar todas esas industrias que están en el Valle de México. Ya no podemos también, porque tiene que ver con la sustentabilidad y todo, con los mantos freáticos, con la calidad de vida, con el aire. Todos también las personas tienden a enfermarse y a tener una esperanza de vida menor también, o sea, derivado del mismo desarrollo industrial y tecnológico y todo, ¿no? Hay que crear... Tú tocas ese tema y yo lo enlazo con algo que dijiste, Sam, al inicio. Has desmembrado capital en diferentes enfoques, humano, etcétera. Yo aquí decantaría el capital productivo, directamente productivo, maquinaria y equipo, las inversiones, etcétera. Se enlaza también con lo del canal, lo enlazaría como tú con infraestructura,
que son dos tipos de capitales muy diferentes. El directamente productivo no funciona si no tienes esa infraestructura que tú describes, y entonces yo sí meto el tema de telecomunicaciones. Estas empresas de nearshoring que queremos no es para que vengan a ensamblar camisetas como la maquila inicial, es de alta tecnología, de procesos complejos. Y de la misma manera que necesitamos aeropuertos, diseño de movilidad, o sea, autopistas, necesitamos telecomunicaciones. Y esas empresas ya operan en 5G, en la quinta generación celular. Se habla mucho de 5G y es sí una película de alta calidad, high definition, la descargas en 2 segundos. 5G no es para eso, es para procesos industriales complejos. Vengo impresionado del Mobile World Congress en Barcelona, porque allá ya no están hablando de 5G, ya hablan de cómo la industria de la construcción opera casi como si fuera un videojuego, ya lo operan remotamente. Y las plantas automotrices, las citaste, ya operan remotamente. Y la cirugía a distancia, que ya no es ficción científica, ¿sí? Entonces, podemos tener el corpus institucional, el legal, la mano de obra. Si no tenemos 5G operando, y otra vez es el espectro asignado a las empresas y las empresas que le inviertan. Si no está ahí, no van a venir esas empresas, o van a venir empresas de procesos simplones, que esos, según yo, ya los cubrimos hace 50 años. Sí, es muy importante. Yo quisiera entrar en... No tenemos expectativas claras. ¿Perdón? ¿Cómo andamos en 5G? Déjame darte una respuesta. Si hiciéramos el promedio de Gs que tenemos, 3 Gs cuando ya pueden navegar, 4G a mayor velocidad, te diría que México es un país 3.4G. O sea, no somos ni siquiera 4G. Aunque ustedes me... Pero somos consumistas. Perdón. Es que eso es. Gracias. Es hacer la aritmética simple de cobertura de ciudades, y yo casi te diría, tal vez es más bajo. Porque cuando yo considero que la Ciudad de México es 4G, vamos a muchas zonas en donde no hay 4G. Se nos baja la velocidad. No hay señal. O no hay señal, hay black spots. Entonces, pero todo es territorio Telcel. así es. Y Slim, todo Slim. Entonces yo te diría, hay zonas con 4G, hay zonas con 3G y hay zonas con 5G, sí, pero cuando, perdón por mencionar marcas, Telefónica anuncia que va a lanzar 5G en Las Lomas y en Polanco, tú quieres electricidad en todo el país, quieres conectividad en todo el país, no para hablar de Las Lomas a Polanco. No es necesario. O sea, tenemos ahí un atraso en conectividad muy fuerte. Es muy costosa, ¿no? Pero, los contratos. oye, en ese sentido, No, me falta ganas. Se no paga. sé. O sea, Vamos a terminar. Piden que sea más corto. Hay tiempo, Sí. hay tiempo límite para esta sesión. 3 días. Ya vamos a terminar. Pues ya. Ya mejor terminemos. Va, termino. Falta muy poco y... es Sobre clave. esto, antes de que yo quisiera poner sobre el impacto en el ambiente laboral. Comentario nada más sobre la nueva cultura laboral de la 4G. ¿No? Se centra básicamente en el combate a la informalidad. Bueno, en el pago de impuestos. Se centra en el combate a la outsourcing a través del famoso REPSE. Y entre comillas, en la democracia sindical, ¿no? y la basificación laboral. ¿Cómo las nearshoring bajo este escenario podría aprovechar nueva cultura laboral? ¿Hay choque o hay coincidencia? Dame oportunidad de que comente el centro comercial y te vas a sorprender. Okay. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar en México?
No es que ya está pasando. ¿Verdad? Yo saco este tema con nosotros y lo llamo aceleradores y toca parte de lo que dijo Ernesto y tú también. Y puse aquí, está mucho, hay algo en inglés que es nada más una palabra aquí de la izquierda. Y está esa página, aceleradores. Y puse de medio para acá. Política y práctica gubernamental hasta el momento de negocios y de la economía. No tenemos política y práctica gubernamental para fomentar negocios y la economía. No tenemos. Es desconocida. Punto. Al no tenerla, tenemos que tenerla. Entonces vamos a acelerarlo. La modernización, ahí es tan grande el tema que nada más lo dejé así solito porque ahí sí barremos con todo, ¿eh? En verdad, desde los camiones, desde que lleguen puntuales a las esquinas, desde todo, absolutamente. Es inmenso. Inmenso. Desde que yo voy a ver si pagué el predial o no, es inmenso. Desde que yo quiero saber algo, es inmenso. Llevo toda mi vida queriendo llegar a un lugar de gobierno y tener mi trámite y que nada más se repita siempre. No, señor. Tengo que llegar al último metro, así lo llamo, en donde me dicen, a que te frustro. No lo olviden. A que te paralizo. A que manda aquí soy yo. Entonces aquí tenemos que acabar con eso. Tenemos la productividad, el tema de tecnología, infraestructura, que es grandísimo. Enorme, enorme. Un ejemplo perfecto de ignorancia absoluta es la Ciudad de México. Todo lo que hemos vivido durante 12 o 15 años, desde los cruces y demás, es una verdadera desgracia. Siguen igual. Pero además no sacaron en la ley de tránsito que no te pares en medio de un crucero. Y lo tenía la ley anterior. Y en esta lo quitaron. Entonces ahora vamos y encontramos camiones de 2 pisos. O sea, todo hace que sea muy difícil. Y eso tiene que ver incluso con la infraestructura. Atención a la salud. No digo más. Vivienda. Comunicaciones, que es lo que estás manejando tú. Que son aceleradores que no se trabajan bien. O sea, no hay que hacer, es áreas de aceleración para que hagamos este proyecto. Si no si ahorita le pongo yo áreas de preocupación, no es cierto. Acelera porque no vamos a llegar a ningún lado. Y es real, nos van a ganar todos. Y eso es fascinante. Oportunidades políticas hay enormes. Tenemos el caso de la logística. Hay grandes oportunidades. Grandes oportunidades. Eso va a pegar con todo lo que es infraestructura. Yo hago una planta acá, pero tengo 2 carriles. No puede ser. Energía, ahí sí, en todos sus... El desastre. En todas sus formas, tenemos que acelerar eso porque esto es una verdadera traba que no entendemos. Luego el medio ambiente. La atención al medio ambiente es crucial en México, estamos haciendo lo contrario. Y luego, de aquí viene, y lo puse en inglés, dice, lo que estamos platicando hace un momento, dice, Citizens Governorship and Government Retrieval of its Tremendous Governance Role. Lo que estoy diciendo es que haya propiedad ciudadana del caso del aspecto político de gobierno, de gobernanza, de lo contrario, y que el gobierno regrese a su rol fundamental. Eso es básicamente lo que estoy diciendo. Eso. Y finalmente termino diciendo educación responsiva a sus estándares. Tiene que ser, no hay de otra. Esta gráfica me lleva finalmente a algo que me encantaría que dijese el mundo: México, ven por mí. Si yo llego a ver que digan a alguien, México, ven por mí, quiero estar allá, ven, tócame la puerta, voy, quiero estar allá. Para mí eso es lo que me encantaría que logremos todos nosotros. Sería absolutamente un sueño, pero eso es, lo tenemos que lograr. Y dentro del tema de percepciones, ¿no? Dicen que percepción es realidad. Y entonces yo quiero ofrecer que empecemos a modificar las percepciones.
Yo traigo una propuesta a ustedes, pero muy decorosa, pero muy correcta. Y por favor tómelo de alguien que me hace mucha falta. Y no se puede crear una cosa que se llame algo así como el Instituto de Emprendedurismo Económico, o el Instituto de Economistas Emprendedores. Esa no me gustó. Y que me gustó mucho es ese de eso, en donde el rol se convierte en: ya no somos tu discurso, con tu permiso nos vamos a trabajar. Donde tienen entrada al capital, tienen entrada, están en las decisiones de matriz, entrada a todos los proyectos de crecimiento, no solamente como proponentes, porque ¿quién más tiene? Ahora voy a agregar eso, me voy al principio de la reunión hoy. Miren qué fascinante. Y si ustedes no lo hacen, ¿quién? Instituto Nacional de Nuevos Emprendedores. Nuevo. De economistas emprendedores. Primera pregunta, ¿eh? Los ingleses. Y si no son ustedes, si yo no soy economista, pero sí, mi vida ha sido esa, ¿no? Economista. Pero si no somos, ¿qué somos? ¿Para qué? Porque así no vamos a resolverlo, nadie lo va a hacer. No lo entienden. En la visión redonda que hay aquí hoy, estuvo acá, si la analizamos todos, y para mí es una gran sorpresa, fue redonda. Integral. Sí, señor. Sí. Y te agradezco la invitación, porque yo mismo me quedé sorprendido de este análisis, ¿no? Y entonces hago algo muy padre la palabra, tal cual. ¿Por qué no hacemos una propuesta de valor? Gracias, hay una ausencia que nace con una propuesta de valor. Pues Aceptarlo. es una tarea, ¿eh? No, hay que aceptarlo. O sea, Hay que no, decir, no, "Qué bueno, lo va, aceptas a ver qué hacemos, y cuál pensemos es el primer qué vamos paso", ¿verdad? Hagámoslo. Sí. Simplemente. Va. Te imaginas al poner una, dices, esto es lo que va a pasar y otra. Y por eso son es tu visión, tus valores, tu propuesta de valor. Y lo vamos a hacer así. Porque luego las cosas se quedan con que qué bonito vamos a hacer, y a la hora de bajarlo no sabemos instrumentarlo. Pero es algo que sí tenemos los economistas, que sabemos y que debemos instrumentarlo. Claro. Y cambias la percepción. Claro. Te sales del rol pasivo. Samuel, del rol o activo. todos. Retomo la parte de la institucionalidad. Definitivamente, cuando la propuesta que estás formulando, la pregunta de decir, constituyamos un ente que realmente aporte, pues, realidades viables, ¿no? O viables realidades, y no es meramente expectativas que se quedan en el tintero. Eso es lo que nosotros como economistas creo yo que tenemos que pensar, no solamente en la parte teórica, sino en la parte práctica, Claro. para efecto de que concretemos pues el objeto que queremos, ¿no? Y en las posibilidades reales, porque nosotros sí tenemos caminos y canales para poder llevar a la práctica Yo te una quiero ver propuesta actuando. de esta naturaleza. Yo te quiero ver actuando. Fíjate, o Que sea, ya actuando, trabajes. toma el dominio del foro. Sí, es una nueva experiencia, pero esa experiencia, tenerla, en 5 minutos la tienes, comparado a que yo voy a tener una visión redonda, jamás. Además no tengo ni voz, ni tengo credibilidad, ni tengo credenciales, ¿no? No, pero tienes ascendencia, y tienes prestigio, Sí, también, pero... No, pero y tienes contactos, y tienes relaciones, Tiene un y CV tienes muchas muy cosas, rico. mi querido Sandy. No, Es que aquí hay que trabajar en equipo, Claro. sumando todas las ventajas que cada uno tiene. Y yo sé que Ernesto pues tiene toda una
No solamente trayectoria, ¿no? Sino un universo de contactos, de relaciones y de posibilidades. Y de amigos. Yo creo que todos ustedes tenemos mucho